Estoy muy contento porque creo que estamos en un punto que, a pesar de ser peligroso, como venimos señalando y advirtiendo las últimas semanas, el último tiempo, pero a la vez veo que Dios a sus hijos siempre les provee una salida, les provee una respuesta, una solución, una provisión especial. Y eso pues me da mucha tranquilidad, saber que nuestro Dios no nos ha abandonado, nunca lo va a hacer. Pero hemos de ser muy conscientes de que en este tiempo peligroso, que este tiempo peligroso no es justamente ahora, es desde que vino Jesucristo, hace ya 2000 años. Ahí empezó una guerra a vida o muerte entre las tinieblas y la luz, entre el reino de Dios y el reino de Satanás. Y esa lucha sigue hasta el día de hoy, sigue aún en las vidas de los que somos creyentes, y tenemos luchas constantes porque a pesar de que la victoria está dada, pero no podemos negar que vivimos en un cuerpo que está bajo la naturaleza carnal y dentro de nosotros hay una lucha. Y yo me identifico muchísimo cuando el apóstol Pablo dice que dentro de él constantemente está decidiendo si hacerle caso a la carne o hacerle caso al espíritu, si dejarse llevar de los impulsos de sus propios sentidos, de su propia prudencia, o hacer caso al deseo que el Espíritu Santo pone dentro de él. Y me siento tan identificado porque a veces uno puede llegar a creer que en la vida cristiana todo es fácil, todo es sencillo, ya no hay problemas. Yo no me creo los cristianos que dicen que no tienen problemas, porque entonces quiere decir que ya están en la presencia del Señor. Allí no hay problemas, allí ya toda dificultad, toda enfermedad, toda tribulación, toda lucha, todo eso ya terminó, ya experimentamos la victoria completa, pero aquí y ahora eso no es real, eso no es real. Lo cierto es que vivimos un tiempo donde una de las instituciones más atacadas es la familia. Y hoy quiero hablar de este tema en específico. Y claro, ¿la familia qué es? La familia es lo que Dios diseñó. Cuando Dios dijo hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, estaba diciendo hagamos la especie humana entre nosotros, la familia que está en el cielo, hagamos la especie humana a nuestra imagen y semejanza. Entonces Dios estableció un papá, Dios estableció una mamá, para que juntos, en un pacto de amor que le llamamos matrimonio, pues desarrollen una familia y desarrollen un hogar y tengan hijos y sean una sola carne. Que esa puede ser una de las interpretaciones de tener hijos. Ser una sola carne es tener hijos en común. Bueno, vemos que ese diseño, desde el pecado de Adán y Eva, pues empieza a deteriorarse, empieza a desmoronarse, a destruirse. Vemos que Adán y Eva se empiezan a acusar de quién es el culpable de haber comido el fruto prohibido, del árbol que no debían de comer, y empieza una desconfianza con Dios también, lo hemos visto cientos de veces en la palabra, y todo eso no es sino el resultado de vivir separados de Dios, de haber desobedecido a Dios. Y entonces ahí vemos que el mundo entero está bajo la maldición del pecado. Dios tiene que hacer algo para redimir, rescatar al ser humano de su error. Y entre otras cosas, y después de rescatar al ser humano de su error, Dios tiene que hacer algo para volver a restaurar la familia, volver a restaurar la economía, volver a restaurar la sexualidad, volver a restaurar la mente, los sentidos, y restaurarlo todo, porque el pecado es esa levadura que lo acaba dañando y contaminando todo. De manera que el pecado no fue simplemente un error que cometieron Adán y Eva, es que los pecados, y en concreto aquel, tienen consecuencias, y son consecuencias que solo Dios puede revertir. Escucha esto, solo Dios puede revertir. En el mundo, fuera de Dios, cuando hablamos del mundo nos referimos a todo lo que es ajeno a Dios. Hablamos de la sociedad, hablamos de las
universidades, libros, colegios, cultura, arte, política, filosofías. Fuera de Dios, nada te va a poder dar una solución. Nada te va a poder guiar en ese proceso de revertir los efectos terribles del pecado. El pecado es como el óxido. Una vez que el óxido aparece en un metal, hay que hacer algo. Eso no va a desaparecer por sí solo. Eso va a ir a más. Es como una gotera. Cuando una gotera aparece, tú tienes que averiguar, porque eso va a ir a más. Irremediablemente va a terminar arruinando todo el edificio si no se hace algo. Como visteis en las noticias esta semana, ¿no? Un edificio entero se cayó y el resultado final fue el desastre, pero todo empezó meses atrás porque las aguas fecales se estaban filtrando por los bajos del edificio. Y a pesar de que los vecinos denunciaban y ponían en conocimiento del ayuntamiento, esto está peligroso, aquí hay mucha agua, claro, al final eso no hay cimiento que lo aguante. Ese edificio, 21 viviendas, se desmoronaron completamente. Y así pasa a veces con las vidas nuestras, que si no le ponemos atención a los efectos del pecado, pues encontramos vidas destruidas, matrimonios acabados, encontramos ruina económica, encontramos desesperanza, depresión, encontramos diferentes traumas en nuestra mente, en nuestra identidad. ¿Y qué consigue Satanás con todo eso? Satanás quiere llevar el proceso hasta el final, hasta que el edificio se caiga. Y lo que el diablo está haciendo es, bueno, si yo consigo tocar la vida de un papá, tocar la vida de una mamá, destruyo un hogar, destruyo un matrimonio, eso garantiza que los hijos que se levanten allí ya van a crecer muy tocados y ellos mismos van a reproducir el mismo desastre, los mismos errores, y el resultado lo vemos en el mundo hoy en día. El resultado es lo que estamos viendo hoy, lo que escuchamos en las noticias. Cada vez que tú enciendes las noticias o ves el periódico y tú ves la cantidad de cosas que ocurren, tú dices, esto no hay nadie que lo pueda arreglar. O sea, esto no lo va a arreglar ni Putin, ni Biden, ni la Unión Europea, ni nadie puede arreglar esto. Solamente el único que puede hacer algo al respecto es Dios. Y hoy vamos a ver cómo Dios, este es el título de la predicación, Dios puede restaurar un hogar. Pero un hogar no es un salón con una cocina, con un 3/4 de baño, con armarios empotrados, no. Un hogar es una familia que está en un proyecto comunitario. El diablo vino, como todos sabéis, y el Señor nos enseña básicamente para 3 cosas: hurtar, matar y destruir. Juan 10, versículo 10. El diablo vino para hurtar, matar y destruir. Ese es todo su empeño. Mira, el diablo no ha venido buscando cultos satánicos. El diablo no ha venido buscando fama. El diablo ha venido para hurtar, matar y destruir. Esas 3 cosas son los 3 ejes sobre los cuales gira o se enfoca toda acción del diablo. Cuando el diablo hace algo es porque quiere hurtar o quiere matar o quiere destruir, o las 3 cosas a la vez. Él no hace nada que no vaya dirigido en ese sentido. Cualquier concesión que nosotros le hagamos al diablo en el territorio de nuestro hogar va a acabar en hurto, en muerte o en destrucción o en todas esas cosas juntas. Por eso nosotros tenemos que estar muy atentos, tenemos que ser muy despiertos, vigilantes, porque sabemos que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Desde luego que nosotros en CCI, en la iglesia, tenemos muy claro que la familia hay que protegerla con todo. Y cuando hablamos de familia hablamos de los matrimonios, hablamos de los hijos, hablamos de los jóvenes. Por eso hacemos campamentos, por eso hacemos actividades de jóvenes específicas los sábados, porque queremos que ellos encuentren en Dios los recursos que el mundo supuestamente les quiere entregar, pero que son trampas, son humo, son vanidad.
Y queremos que ellos sepan que en el Señor, tanto nuestros niños como nuestros jóvenes, ellos son amados por Dios. Y en Dios van a poder crecer firmes y seguros. Por eso invertimos, por eso creemos que todo lo que se gasta en niños y jóvenes no es un gasto, es una inversión, ciertamente. Y así lo deberíais de ver los padres también. Cada vez que tú traes a tu hijo a la iglesia, estás haciendo una inversión espiritual en él. Hay un testimonio muy bonito que Dios mediante podremos verlo realizado no dentro de mucho, que es el colegio que queremos hacer primero que todo en Madrid. Y sabéis que llevamos orando por esta situación. Es una carga fuerte que hay en el corazón de nuestros pastores y en el corazón de todo el cuerpo pastoral hacer un colegio cristiano. ¿Por qué? Pues porque vemos que nuestros hijos van al colegio y además de matemáticas y además de los verbos y además de las conjugaciones, etc., les enseñan una cantidad de basura que es muy difícil combatir con eso. Es muy difícil. Entonces, tenemos en mente hacer un colegio, cueste lo que cueste. Claro, nos encontramos con varios escollos. Lo primero es que no lo hemos hecho nunca y no sabemos cómo se hace. Y necesitamos ayuda, y necesitamos ayuda profesional. Pues esa ayuda profesional, parece que Dios nos ha provisto una ayuda profesional a través de un pastor alemán, que no es un perro, es un pastor de origen alemán, que es un hombre que hace años sintió en su corazón la necesidad de hacer un colegio en Alemania. Dios lo guió a eso, él dejó el pastorado, se enfocó en eso y hizo un colegio. Y ese hombre estaba buscando más iglesias, más gente, más pastores que tengan en mente asegurar que el Evangelio se le va a enseñar a nuestros hijos y que se les va a enseñar bien. Bueno, pues Dios nos ha comunicado, ¿no? Yo le decía a Emma cuando me contaba la noticia, porque Emma viajó a Alemania en estos días a visitar la iglesia y la iglesia de Suiza, y nos contaba este testimonio que habían conocido a este pastor. Y yo decía, esto es como cuando Pedro y Cornelio, cada uno estaba orando por su cuenta y Dios los contactó para los planes de Dios, ¿no? Y bueno, Dios nos ha contactado con este hombre y nos ha dicho que está dispuesto a ayudarnos, que él tiene toda la cobertura legal de lo que es hacer un colegio y que podemos coger su colegio de Alemania y abrir en España una sucursal. ¿Qué os parece? Eso es un milagro. Entonces, eso no significa que nuestros hijos van a ser rubios y de ojos azules, pero sí es un impulso muy grande que Dios nos está dando, porque honestamente habíamos tocado otras puertas para hacer un colegio americano, por ejemplo, para hacer un colegio inglés y traer el sistema educativo, que de eso se trata, ¿no? De traer un sistema educativo de otro país donde todas las ideologías de género no estén metidas por ley en el sistema educativo, pero veíamos que tocábamos varias puertas, pero no se abrían, no avanzábamos, no parecía el camino. Y así, como sin hacer mucho ruido, apareció este hombre, que Dios lo bendiga, y parece que lo vamos a poder hacer. Para nosotros es un gusto, porque es prioritario poner a salvaguarda la vida de nuestros hijos. Y a mí a veces me da pena que los papás no miráis que un móvil que le regaláis a vuestro hijo vale 200 o 300 euros, pero luego estáis mirando que si el campamento vale 200 o 250 euros. Y a mí me da pena eso, porque quiere decir que no se ha entendido que hay que invertir en la salud espiritual de los hijos. Y hay que invertir. Y te va a costar dinero, pero es que Dios te va a proveer para eso, porque es el diseño de Dios. Entonces, vamos a estudiar cómo Dios
está muy interesado y nos va a poner en situaciones donde Él va a poder restaurar un hogar y a todos los integrantes de un hogar. Y lo vamos a hacer a través de la parábola del hijo pródigo, que en estos días escuché a un pastor que me ayudó con una idea que él tenía a desencallar algo que yo nunca había entendido en esta parábola. Es una parábola, por lo tanto, no es un caso real. Unas parábolas son historias que el Señor Jesús utilizaba para ayudarnos a entender mejor el reino de los cielos y el corazón de Dios. Entonces, algo que yo no entendía de la parábola del hijo pródigo, que creo que todos aquí la habéis leído o la habéis escuchado alguna vez, es por qué un hijo un buen día decide pedirle la herencia a su padre. Eso a mí no me encajaba. Yo decía, vale, toda la historia es muy bonita, es muy dramática, parece una telenovela, uno que se va, que luego vuelve, el padre lo abraza y todo, pero ¿por qué? ¿A cuento de qué un hijo le pide la herencia a su padre estando el padre vivo? Eso no se hace, ¿no? Eso es como muy feo. A mí no se me ocurriría hacerlo con mi madre, que es la que tengo viva en este momento. Pero este hijo lo hizo. Y a mí eso me sonaba raro. Yo decía, bueno, esta parábola es como un poco forzada. Es una historia que Jesús nos lleva a un punto como muy extremo. Siempre tuve ahí esa inquietud. Pero escuché un supuesto que puede explicar muy bien por qué este hijo joven, menor, de los dos hijos, el menor, tiene el atrevimiento de pedirle al padre la parte de su herencia. Y quiero que comencemos a leer, abre tu Biblia por favor en Lucas capítulo 15. Vamos a leer este capítulo. Al principio hay una parábola que nos habla de la oveja perdida. Es el mismo concepto. Un pastor pierde una de sus 100 ovejas y deja las 99 para buscar una. ¿Por qué una? Pues porque una es importante. Porque para Dios tu vida es importante. Una sola vida es importante para Dios. Por uno solo Jesucristo habría muerto en la cruz. Murió por muchos, pero por uno solo habría muerto, porque para Dios una vida vale todo. Perdón. Después vemos la parábola de la moneda perdida y nos habla de una mujer que tenía 10 dracmas. El dracma es una moneda de plata que se utilizaba en el Imperio griego y que en el Imperio romano pues todavía estaba en curso. Muchas mujeres la utilizaban como parte de sus collares, eran monedas de plata. Un dracma equivalía al salario de un día de trabajo. Es 38, 40, 50 euros lo que uno pueda ganar, para que te hagas una idea. Y nos habla de que una mujer perdió una de sus 10 dracmas y enseguida encendió la luz, limpió toda la casa buscando hasta que la encontró y hizo fiesta porque encontró la moneda que se había perdido. Muy bien, y con estos precedentes llega Jesús y nos cuenta la parábola del hijo pródigo a partir del versículo 11. Entonces, Lucas 15, 11. Para los que tenéis Biblia, os voy a sugerir que estéis listos para subrayar. Para los que tomáis notas, os voy a sugerir que vayáis anotando las palabras claves que vamos a ir viendo, y son muchas en esta preciosa parábola. Dice el versículo 11, también dijo, Jesús, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y me quiero detener ahí un momento, porque esta es la idea que yo escuché de este pastor y me sirvió mucho. Y es que en toda esta parábola en ningún momento vemos a la madre de la familia, solamente vemos un hombre que tenía 2 hijos. Una casa donde aparentemente no había una madre, pero sí había un padre que tenía 2 hijos. Quiere decir que en algún momento hubo una mamá, pero ahora esa mamá ya no estaba. Y vemos que es algo curioso que nunca en toda la historia aparece la mamá. Y la historia es tan dramática que si hubiera habido una madre en ese hogar, en algún momento había saltado a escena. Porque el hijo le pide la herencia al padre. ¿Qué madre no saltaría ahí a decirle, pero hijo mío, ¿cómo haces esto?
El hijo se va de casa, no vemos a la madre diciendo, ay, ven, toma un sándwich para el camino, o llámame todas las semanas, escríbeme una carta. No, no aparece ninguna mamá. Cuando el hijo regresa, no aparece la mamá. Cuando el hermano mayor no entiende lo que está pasando y se pone mal, no aparece la madre por ninguna parte. Vemos entonces que lo más probable es que un hombre que tenía 2 hijos, quiere decir que era un hogar donde la mamá no estaba. ¿Por qué no estaba la mamá? Ahí podemos especular. Quizás se habían divorciado. Parece poco probable, porque las causas de divorcio en aquella época estaban permitidas. Por ejemplo, si si la esposa era estéril, el hombre podía repudiarla según la ley, pero ya tenían 2 hijos. No parece que fuera la causa. ¿Podría haber sido infiel? Podría haber sido infiel, y entonces quizá el padre la echó de la casa. A mí me parece, y esto explicaría mejor todo el desarrollo de la historia, a mí me parece que este hombre era viudo, que esta mamá se había muerto en algún momento. Solo nos dice que había 2 hijos, los 2 estaban en edad de trabajar, había uno mayor, otro menor, no sabemos en qué momento, y yo voy a dar por supuesto, voy a trabajar con esta base. Esto no es doctrina, ¿está claro? Es una parábola. Escucha esto, porque de las parábolas no podemos hacer doctrinas. Pero yo quiero que nos situemos en este supuesto, primero porque nos ayuda a entender mejor la historia, y segundo porque nos ayuda a identificarnos mejor con lo que aquí ocurre, con este drama que ocurre en esta familia. Entonces yo voy a partir de la base de que este hombre era viudo. Es como si el versículo 11 dijera, también dijo Jesús, había un hombre viudo que tenía 2 hijos. Para lo que hoy quiero explicar, me serviría ese matiz. Vuelvo a insistir que es una especulación, es un supuesto que nos va a ayudar. Y si eso fuera así, entonces sí podría tener sentido lo que pasa a continuación. Vamos a leerlo y vamos a leer toda la historia seguida y luego nos vamos a detener en cada uno de los personajes de esta parábola. Dice que, y también dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. Escucha, fue uno el que pidió la herencia, pero el padre le repartió a los 2. Luego vamos a volver ahí. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Estamos? Versículo 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arremó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Un judío apacentando cerdos, eso es algo muy raro. O sea, eso es como poner a un ladrón a contar el dinero. Eso no es normal. Un judío no come cerdo, no toca los cerdos, pero él se ve en una situación tan dramática que está en contacto, cuidando y dando de comer a los cerdos. Versículo 16. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba de comer. Y volviendo en sí, muy interesante, porque esto es lo mismo que le pasó a Nabucodonosor, que también volvió en sí en un momento de su vida donde había enloquecido por el orgullo. Dice en versículo 17, este hijo, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre, me estoy muriendo de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros.
hazme como a uno de tus jornaleros. El hijo diciéndole al padre, pensando lo que le va a dar incluso órdenes a su padre. Versículo 20, y levantándose vino a su padre. Imagínate qué momento tan especial, ¿no? Tan culmen esto. Vino a su padre y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. El padre corrió hacia el hijo, se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, padre, ahí le suelta el discurso que había preparado cuando estaba con los cerditos allí en medio de su desesperación. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Él tenía más discurso preparado, ¿os acordáis? Él había pensado añadir a eso, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Pero el padre no le deja acabar y dice el 22, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano, calzado en sus pies, traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. 5 cosas que el padre hace con ese hijo que vuelve a casa. Porque este mi hijo era muerto era, y ha revivido. Se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse en medio de la fiesta. 25. Y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa oyó la música y las danzas. Mira lo que pasa aquí, que es súper interesante. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Ahora, si tú vas por la Barceloneta y de repente ves unos puestos donde venden gofres y perritos calientes y ves una noria y ves luces, ¿tú qué dices que es eso? A ver, ¿qué es? Una feria, ¿no? Oh, mira, pues han puesto una feria aquí, ¿sí? Pero este hijo, dice, le pregunta a un criado, oye, ¿qué es esto? Eso era fiesta, era una fiesta familiar. Y él dice, ¿qué es esto? Que como que no lo conoce. Él le dijo, el criado le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Versículo 28, esto es sorprendente. Entonces se enojó y no quería entrar. Se enojó, siendo que su hermano menor, que llevaba meses, años fuera de la casa, había vuelto, estaba sano, estaba vivo, no se lo había comido un león, no lo habían matado los salteadores de los caminos. Y él, sin embargo, se enojó y no quería entrar. Subraya eso, por favor, no quería entrar. Salió, por tanto, su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo que ha consumido tus bienes ya no eran sus bienes, ¿no? Porque se los había dado en herencia. Tus bienes con rameras has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Eso parece obvio, ¿verdad? Hijo, tú siempre estás conmigo, tú eres mi hijo, tú vives conmigo en casa, estamos bajo el mismo techo, comemos en la misma mesa, estamos en el mismo hogar, todas mis cosas son tuyas. Un día le dije eso yo a mi hijo, me dijo, papá, ¿puedo comer uno de estos bombones? Le dije, todo lo que hay en casa es tuyo, y al día siguiente no había ninguno. Entonces ya me tocó decirle, todo lo que hay en casa es tuyo, pero hay que comer de todo. Pero este hijo parecía que no entendía que todo lo que había en casa era suyo. El padre se lo tiene que estar recordando. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Entonces, vamos a ir viendo
en esta historia tan asombrosa, vamos a ir viendo cómo los diferentes personajes están viviendo un problema serio de un problema, ¿cómo podríamos decir? Un problema personal cada uno en cuanto a su rol, en cuanto a su propósito en la vida. Y es que si partimos de la base de que esa mujer no estaba en casa porque había fallecido, o aún en el supuesto de que se hubieran divorciado y le dieron carta de repudio y se tenía que ir del hogar, pues evidentemente ese hogar quedó muy tocado, quedó muy dañado. Podemos imaginar a ese hombre pues absolutamente abrumado por las circunstancias. La mujer es la que tiene que edificar el hogar, la mujer es como es la que hace que todo funcione dentro del hogar, así debería de ser, ese es el diseño de Dios, así está declarado en la palabra de Dios, y de repente esa mujer falta. El padre, el esposo, se queda viudo o divorciado. A mí me gusta más pensar que se había quedado viudo y de repente ese hombre está como, bueno, ya qué sentido tiene la vida, ya para qué voy a seguir luchando, para qué voy a seguir peleando, se me ha ido lo más importante de mi vida, porque debemos asumir como padres que en algún momento nuestros hijos van a salir de casa, se van a casar, van a formar sus propios hogares. Eso tenemos que ir asumiéndolo desde que están en la cunita pequeñitos. Jorgelis, Joana, algún día se van a casar, se van a ir y van a formar su hogar. Y entre comillas los vas a perder, que no los pierdes, pero es ley de vida, ¿no? Sin embargo, tu esposo, tu esposa se supone que te tienen que acompañar hasta el final. Te tienen que acompañar durante más tiempo. Eso sería también lo natural. Y encontramos entonces un hombre sin esposa, desanimado, alguien que ha perdido como la otra columna del hogar, un hombre que por eso sí me cuadra que el hijo le pide la herencia y él no le discute. Es como diciendo, bueno, pues ya qué más me da, si ya he perdido lo más importante, pues les entrego la herencia. Ni siquiera es le doy la herencia al menor que me la ha pedido, se la doy a los dos. Es como, me da igual, ¿qué más da? Si ya he perdido mi tesoro más preciado, que era mi esposa, pues, pues ahora qué más me da lo material, ¿no? Y seguramente no era una herencia pequeña, porque vemos que era una familia que tenía jornaleros, o sea, quiere decir que o tenía mucho ganado o muchos terrenos, tenía una capacidad económica. Cuando el hijo pequeño vuelve, vemos que hacen una fiesta, que tienen joyas, tienen vestido, tienen un becerro gordo. O sea, era una familia, digamos, de nivel medio alto. No tuvo que ser poco la herencia que ese padre repartió. Perdón, tuvo que ser considerable. Ahora, entonces ahí vemos un padre de familia desanimado en su rol, donde casi que le da igual que el hijo menor se vaya, no se opone, le da la herencia y cuando el hijo menor decide marcharse no trata de retenerlo. Yo creo que era un padre rendido, un padre desanimado, deprimido seguramente. Ahí encontramos también al hijo menor. Fíjate cómo un hogar, solamente por la pérdida de la madre, entra en una descomposición, entra en un deterioro donde cada uno de los integrantes de la familia está mal. Y yo quiero que vayamos pensando esto de manera que podamos ver cómo nos afecta esto a nuestras vidas. Quizá podemos pensar en una doble vertiente los que ya tenemos una edad, y es cómo fue el hogar nuestro cuando fuimos pequeños, cómo nos criamos, cómo era ese hogar. ¿Faltaba alguien? ¿No faltaba nadie? ¿Estaban todos, pero era como si no estuvieran? ¿Qué déficits podía tener ese hogar, ese caldo de cultivo donde nosotros crecimos? Porque esos déficits, quieras o no quieras, han afectado tu vida, han afectado tu personalidad, han afectado
tu mentalidad, han afectado a tus temores, ha afectado a todo en tu vida. Esos déficits a veces uno no se da cuenta. Mira, el pecado, y yo siempre lo cuento porque para mí cuando me compartieron el Evangelio me hablaban de pecado, pero yo no entendía lo que era pecado. O sea, para mí robar un donuts en el Carrefour no era pecado, era una aventura, era adrenalina. Robar unas gafas de sol en el Corte Inglés era adrenalina, no era pecado. Es que tenía para pagarlas. Entonces, Dios se inventó que a mí me compartieran el Evangelio a través de los vacíos de mi vida. Y para muchos de nosotros, identificar un pecado puede ser difícil, ponerle nombre según la ley de Dios a nuestras malas actitudes y malas acciones y pensamientos, pero quizá no es tan difícil ver un vacío en nuestra vida. Ver que tenemos temor al futuro, ver que tenemos temor a la muerte, ver que tenemos dudas en nuestro corazón, ver que quizá tenemos dudas en nuestra identidad como personas, dudas en nuestra sexualidad. Quizá eso es más fácil de ver que ponerle nombre a un determinado pecado. Pero es que el vacío que yo puedo tener en mi vida, el dolor, el trauma, la herida que se me pudo provocar cuando yo era niño, ha desembocado en pecados. Y entonces ya, cuando yo veo el vacío, después voy a ver que eso me condujo a ciertos pecados, que eso me condujo a desarrollar ciertas actitudes en mi vida y no siempre fueron saludables. Por ejemplo, una persona que se sienta insegura. Yo era una persona insegura cuando era niño. Era una persona con complejos. Era una persona tímida. Y todo eso fue fruto del rechazo de mis padres. Porque mis padres pensaron y medio suavemente, pero intentaron tener un aborto cuando se enteraron de mi embarazo. Todo eso yo no soy consciente, yo soy un bebé, soy un feto, nazco, pero yo nazco con esa herida de rechazo. Y esa herida de rechazo provoca en mí unos vacíos, una inseguridad, unos complejos. A mí no me gustaba mi físico, no me gustaba cómo era. Entonces yo empiezo a desarrollar algunas cosas en mi vida para tratar de llenar esos vacíos. Esos vacíos solo podrían llenarse en el momento en que yo reconociera que el rechazo que me causaron mis padres, yo tenía que perdonarlo. Pero como nadie me enseñó eso, hasta que vine a los pies del Señor con 24 años, entonces yo paso toda la vida tratando de llenar esos vacíos. Y esos vacíos es como un bolsillo que tiene agujero. Tú le metes monedas y se van perdiendo. Es como un hijo adolescente, ¿no? Que nunca se sacia. Que ya tiene las Nike, tiene las Adidas, pero ahora quiere las Converse. Tiene el teléfono inteligente, pero ahora quiere el iPhone. Y ya que le reserves el iPhone 16, pero si no lo han inventado todavía, no importa, nunca se sacian, ¿no? Entonces, yo traté toda la vida de llenar esos huecos en mi vida. ¿Cómo? Bueno, frente al rechazo, frente a los complejos, frente a la inseguridad, yo me volví el gracioso de mi pandilla, el gracioso de mi clase en el colegio. Yo tenía que estar todo el tiempo haciendo bromas para sentirme aceptado por los demás, porque yo todo el tiempo sentía que nadie me aceptaba, que nadie me quería, que nadie me valoraba. Pero si contaba chistes y todos se reían, entonces yo sentía que les caía bien y que estaba siendo aceptado. Entonces, esa actitud no es pecado, pero no es eficaz, porque no es lo que sana mi rechazo. Eso era una simple muleta, un simple apaño, una chapuza, pero no solucionó mi herida de rechazo. Mi vacío de inseguridad nunca se llenó por contar chistes. Hasta que yo entendí en la palabra de Dios que lo que tenía que hacer era perdonar a mis padres. Al perdonarlos, Dios viene y restaura. Esos vacíos son llenos. Yo experimento el amor de Dios. Yo entiendo que soy amado por Dios. Tengo el amor más importante que puedo tener en mi vida. Tengo la aceptación de la persona más importante que existe en toda la creación. Y eso empieza a ser suficiente para mi vida.
De manera que ya no estoy tan pendiente de si los demás me aceptan o no. Ya tengo el amor incondicional de Dios. Eso me da paz, eso me da seguridad. Ahora, quiero que pienses cómo fue el entorno en el que tú te criaste, pero también si ya hoy en día tú has formado tu propia familia, quiero que pienses cómo es esa familia, qué le falta a esa familia. Muchos estáis aquí de familias disfuncionales, o faltó el papá, o faltó la mamá, o faltaron los dos porque os dejaron con los abuelos o con los tíos. Quiero que entiendas que algunas cosas que tú has desarrollado en tu vida han sido para tratar de paliar, de anestesiar el dolor y el vacío provocado por aquellos faltantes. Y nunca va a ser suficiente porque solo Dios, y en esta parábola lo vamos a aprender hoy, solo Dios puede arreglar un corazón herido de esa manera. El hijo menor, yo lo pienso de esta manera, el hijo menor dice, mi madre ha muerto, ¿qué me puede esperar de bueno en esta casa? Veo a mi padre desanimado, veo a mi padre desorientado, ¿qué me puede esperar a mí en esta casa? Dios me ha fallado, me ha quitado a mi madre. Lo que yo esperaba no lo tengo. Quizá ese joven empieza a pensar, mi hogar se está desmoronando, mis padres ya no están los dos. Quizá el alcohol me va a poder ayudar a olvidarme de todo este dolor que siento. Quizá si me voy con mujeres, voy a volver a experimentar el cariño de una mujer como mi mamá cuando estaba en casa y me abrazaba. Por eso yo ahí entiendo por qué este joven se fue y se gastó todo el dinero con rameras. No necesariamente era un pervertido sexual. Quizás sí, no lo sabemos, es una especulación. Pero me encaja más que quizá este hombre desarrolló esa perversión sexual porque lo que andaba buscando era el afecto de una mujer porque ya no tenía a su mamá en casa. Porque el afecto de una mamá es insustituible. Solo Dios lo puede sustituir. Solo Dios. Entonces vemos este joven que quizá empieza a hacer planes. Voy a buscar el amor de las mujeres. Voy a tratar de vivir en fiesta y en muchas cosas porque este dolor de haber perdido a mi madre yo no lo aguanto. Yo estoy mal. Veo que mi padre está mal. Con mi hermano no me llevo bien. Tenemos envidia el uno del otro, estamos siempre compitiendo y eso es claro en esta parábola, ¿no? Entonces, él va y se va a vivir perdidamente, nos dice la palabra en la parábola, ¿no? En el versículo 13, perdidamente. Ahora, quiero que entiendas una cosa, vivir perdidamente, en este caso, era malgastar su dinero, y era también estar con prostitutas. Malgastar tu dinero no es un pecado como, no hay ningún mandamiento en la ley de Moisés que diga no malgastes tu dinero. Claro, estar con prostitutas sí, es un pecado evidente, señalado en la palabra de Dios. Es fornicación, es una perversión sexual. Pero malgastar el dinero no se ve tan mal hoy en día. O sea, ¿qué es malgastar el dinero? Porque cuando Jesús recalca aquí que él estaba malgastando sus bienes, desperdiciando sus bienes, si Jesús lo dice es por algo. ¿Qué estamos haciendo nosotros con nuestros bienes? En este caso el chico pensó que con el dinerito que tenía, él iba a poder probar muchas cosas y alguna de esas cosas quizá le resultara una solución para el vacío que estaba experimentando en su vida. Y a lo mejor ahí ya nos queda más fácil a nosotros identificarnos. Porque yo no sé, a lo mejor hay alguien aquí que va de prostitutas y desearíamos que salga de eso rápidamente, pero lo veríamos como aparentemente, uff, qué cosa tan fuerte. Pero ¿y qué tal si lo que estamos haciendo es usar nuestro dinero para tratar de conseguir cosas de esta vida que llenen el vacío que tenemos? La insatisfacción permanente que tenemos. ¿Qué tal si estamos desperdiciando nuestros bienes de esa manera?
Y a lo mejor no en cosas que son pecado, pero sí en cosas que jamás te van a llenar. Y tú invirtiendo tus bienes de esa manera. Quiero que lo pienses, por favor. La Biblia dice que donde está nuestro tesoro, estará nuestro corazón. Y esto es muy fácil de entender. Aquello en lo que tú inviertes principalmente tu dinero, como una prioridad, es lo que va a acabar haciendo que tus pasiones estén en eso mismo. De manera que si tú inviertes tu dinero, por ejemplo, no sé, en zapatillas de deporte, o en coches, o en tecnología, o en joyas, si tú inviertes tu dinero en seguir a un equipo de fútbol, aquí en España había uno, creo que ya falleció, que se llamaba Manolo el del bombo. Y era un tipo que tenía un bombo y iba a todos los partidos de la selección española, jugara en Rusia, en África o en América, da igual, donde jugara, ese tipo se presentaba allí, siempre la televisión lo sacaba. Y él iba con su bombo, no llevaba calzoncillos en la maleta, llevaba el bombo. Y en los partidos, pum, pum, España, pum, 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 siempre seguía a España a todas partes. Donde estuvo su tesoro, su dinerito, donde él gastó todo su dinero en aviones, en hoteles y en entradas a campos de fútbol. Allí estuvo su corazón. Era el mejor aficionado de la selección española. ¿Pero por qué? ¿Por qué llegó a ese nivel de pasión? Porque le metió todo su dinero. ¿Dónde estás metiendo tú el dinero? Porque eso te puede ayudar a entender qué estás tratando de buscar en esta vida y de qué manera lo estás tratando de buscar. Y quiero darte una mala noticia. Lo que estás tratando de buscar para llenar el vacío de tu vida no te va a funcionar. Solo Dios lo puede llenar. Solo Dios puede sanar un corazón herido. Solo Dios puede restaurar un corazón deteriorado por faltantes y por vacíos en una vida. Solo Dios lo puede hacer. Dios es el que diseñó tu corazón. Dios es el que te formó en el vientre de tu madre. Dios es el que conoce todo de ti, todo absolutamente. Por lo tanto, solo Él lo puede hacer. Y Dios presenta a esta familia una situación que parece trágica, pero es para que todos se sanen. El papá, el hijo menor y el hijo mayor con el que ahora vamos. Entonces, ¿en qué estás poniendo tu tesoro? Yo a veces le digo a la gente, a veces viene alguien y dice, ay, es que no me llevo muy bien con mi líder. Y a veces le hemos dicho a la gente, ¿sabes qué? Hazle un regalo, hazle una siembra, invítalo a comer. ¿Por qué? Porque donde está tu tesoro, después, eso lo dice la Biblia, no te lo digo yo. Lo dijo el Señor Jesús, donde está tu tesoro, tu dinerito, donde tú lo pones, allí va a estar tu corazón. Por eso, esposos y esposas, nos vemos al otro sábado aquí en la cena de matrimonios. Es que mi matrimonio está... Pues inviértele a tu matrimonio, inviértele, porque donde esté tu tesoro va a estar tu corazón. Ahora, este joven pensó que volcándose en todo esto iba a solucionar su vida. No fue así, sino que acabó en una depravación, acabó esclavo del pecado. Ese hombre quizá probó con una prostituta y dijo, no ha sido suficiente, todavía siento el vacío de mi madre, probaré con otra, y entró en una espiral que sí le llevó a una perversión sexual, lo gastó todo en rameras, pero ese no era su objetivo inicial. Su objetivo inicial es, quiero llenar mi vida, quiero llenar ese vacío, quiero y no puedo. Ahora vamos con el hijo mayor. El hijo mayor está ahí, en la primera parte de la historia no nos cuenta mucho de él, solamente que recibió también la parte de su herencia. Y sabemos que pues, su corazón no estaba del todo bien con su hermano. De hecho, cuando el hermano menor decide irse de la casa, el hermano mayor no sale a darle consejos, no sale a decirle, hombre hermano, piénsatelo, ven, no hagas esto, hombre, que papá va a recibir otro palo de ti y esto es palo tras palo. No, simplemente ahí está.
Muy bien, en la segunda parte de la historia, ya la hemos leído entera, vemos que ocurre algo tremendo. Lo primero es que el hijo menor, estando con los cerdos, ya ha pisado fondo, está en la situación más lamentable que podamos imaginar, está lejos de su tierra. Acuérdate de esto, porque cuando él dice que se fue, primero, si había gente criando cerdos, quiere decir que eso ya estaba fuera de Israel. No sabemos dónde: Siria, Egipto, Jordania, Moab, Edom, cualquiera de las naciones que están alrededor de Israel y que no seguían las leyes de Moisés, para los cuales cualquier judío tenía prohibido comer cerdo. Es un animal inmundo de acuerdo a la ley de Dios, pero tampoco tocarlo porque se quedaría contaminado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vemos que está lejos, está sin opciones, está tocando fondo, está lamentándose, diría yo. Pero vemos algo sorprendente. En la segunda parte de la historia nos encontramos que el padre fue el primero que vio el regreso de su hijo. Y a mí eso me habla de que ese padre seguramente estaba todos los días a ver si veía regresar al hijo. Quizá vemos un padre deprimido en la primera parte de la parábola, un padre que rendido dice: bueno, he perdido a mi esposa, pues si ahora se tiene que ir mi hijo, que se vaya. Si se quiere ir con el dinerito, que se vaya. Como derrotado, como ya no se puede hacer nada más. Pero aquí vemos que ese padre, en el fondo de su corazón, nunca se olvidó de su hijo. Qué llamativo que fue el primero que lo vio, de lejos. Y a mí eso me habla de que seguramente cada día se asomaba por la mañana, por la noche, antes de que se metiera el sol, a ver si vuelve mi hijo. Nunca se olvidó de su hijo. Seguramente estaba esperando el milagro de verlo regresar. Dice también que fue movido a misericordia. Nos dice en el versículo 20, fue movido a misericordia. Y esta es una cualidad que tú necesitas entender del Padre. Nuestro Padre Celestial es un Padre misericordioso. Y es una cualidad que nosotros mismos tenemos que desarrollar. Nosotros tenemos que aprender a desarrollar misericordia. Y misericordia es que, a pesar de que otro merezca un castigo, en algunos momentos va a ser más eficaz la misericordia. Y para eso necesitamos sabiduría. Cuándo aplicar misericordia y cuándo dar con la vara. Hay padres que todo el tiempo es misericordia, pero no es por sabiduría, es porque son blandos, es porque tienen incredulidad, es porque no creen en el castigo y en la vara. Pero hay ocasiones, hay padres que es todo lo contrario, que todo el tiempo es vara y nunca son misericordiosos. Te quiero decir algo: siempre, después de aplicar la disciplina a nuestros hijos, tenemos que terminar con misericordia. La misericordia es lo que hizo este padre. Corrió y le abrazó y le besó. Y cuando tú, papá o mamá, le das con la varita a tu hijo, así es como tiene que terminar ese episodio. Siempre. Por más que estés por dentro irritado porque rompió el jarrón que te regalaron, porque te rompió la pantalla del móvil, porque lo que sea, el episodio tiene que terminar siempre en misericordia. Misericordia no siempre es no te castigo. Misericordia es: yo te castigo, pero quiero que sepas que nada ha cambiado, que sigues siendo mi hijo, que todo vuelve a la normalidad. Vamos a seguir viviendo como si ese pasado de errores no hubiera existido, como si todas tus deshonras no hubieran existido nunca. Vamos a seguir. Y es sorprendente que el padre sale corriendo, cuando lo ve a lo lejos, se echa sobre su cuello y lo besa. Me imagino que ese hijo debería estar pensando: mi padre viene corriendo, la que me va a dar. Se va a sacar la chancleta en mitad del camino y me la va a tirar a la cabeza. Me va a sacar el cinturón y me va a dar 40 correazos. Pero qué sorpresa. No, el padre
le abraza el cuello y lo besa. O sea, no fue un besito así como a lo alemán, así de lejos. No, fue súper efusivo. Lo abrazó por el cuello y lo besó. Y qué tremendo, porque ese es un padre movido a misericordia y el padre toma 5 acciones. Vemos el versículo 22 y 23. El padre le dice a los siervos, sacad el mejor vestido, el mejor vestido. Es decir, para mí ese símbolo del vestido representa la justicia. ¿Sí? Es como, mira, yo ya te he perdonado y para que tú lo tengas claro, que aquí no quedan sospechas, ni suspicacias, ni rencores, ni yo perdono pero no olvido y esas cosas que nos enseña la sociedad. No, no, no. El mejor vestido. El mejor vestido para mí representa la justicia de Dios, como dice en Efesios 4:24, ¿no? Que nos revestimos de la justicia de Dios. El anillo, segundo elemento. El anillo, ¿qué es? No solamente es algo valioso, de un metal precioso, el anillo es el anillo familiar. El anillo representa como el escudo de la familia. Con ese anillo, cualquier hijo puede hacer negocios en nombre de la familia porque allí pone su sello. Esto es como si estuviera mi padre aquí y yo puedo comprar esta vaca o vender este cordero o yo puedo hacer negocios en nombre de mi familia. Eso representa el anillo. Entonces el anillo nos está hablando de alguien que recupera su identidad, su pertenencia a la familia. Yo no soy una ovejita negra de esta familia, no, yo soy un hijo con todos los derechos, privilegios que puede tener un hijo de esta familia. Eso representa el anillo. Después dice calzado. Dice calzado en sus pies. Bueno, estudiando un poquito, vemos que en aquella época algunos que no llevaban calzado eran los sirvientes de la casa. No los jornaleros que trabajaban en el campo, en los negocios de la familia, sino los sirvientes, los esclavos de la casa. La mayoría del tiempo estaban descalzos o era un calzado muy precario. El padre le dice traerle calzado para sus pies. Este chico no solo gastó la herencia, yo me imagino que empeñó todo lo que llevaba puesto encima cuando empezó a haber hambre y ya no tenía dinero, empeñó los zapatos, empeñó la túnica, venía como un pordiosero por el camino, venía en condiciones muy paupérrimas y el padre dice ponerle también calzado para que él sepa que no es un esclavo en esta casa, es un hijo. Es un hijo y va a entrar a esta casa como un hijo, no como un esclavo. Dice también el cuarto símbolo, matad al becerro gordo. El becerro gordo en una familia era el reservado para las grandes ocasiones. Seguramente estaban preparando ese becerro y engordándolo para cuando el hijo mayor se casara. Lo normal sería que primero se casa el hijo mayor y entonces en esa ocasión mataríamos el becerro gordo. Y haríamos una gran fiesta, pero no. Ahora el padre está dando más importancia, más que a lo natural, a lo espiritual. Y está diciendo, esta es una ocasión más especial aún. Porque este hijo estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y ha sido hallado. Entonces matan al becerro gordo que también nos habla de la necesidad de un sacrificio para restaurar. Y ese sacrificio evidentemente en nuestras vidas ha sido Jesucristo. Y lo último que dice es, hagamos una fiesta. ¿Por qué? Porque cada vida es importante. Cada vida hay que celebrarla. Cada vida salvada hay que celebrarla. Vuelvo a repetir, la oveja perdida por una hicieron fiesta. El dracma que se perdió en la casa, la mujer cuando lo encontró llamó a sus vecinas y a sus amigas y dijo, celebremos juntas que hemos encontrado la moneda que se había perdido. Yo creo que esto nos enseña como padres, a los que somos padres aquí, la necesidad de perdonar a nuestros hijos cuando lo han hecho mal. Y este padre estuvo dispuesto no solo a perdonar, sino a restaurar a su hijo al lugar que él había perdido por su necedad y por su mala decisión. Entonces, un padre que es capaz de perdonar a su hijo está poniendo las primeras piedras para una restauración del hogar.
Ese padre, tú piénsalo bien, ese padre podía haber decidido, al ver al hijo venir de lejos, podría haber tomado otra acción diferente, que a lo mejor es la que hubiéramos tomado algunos. Mandar un siervo y decirle, mira, no te acerques ni a 100 metros, porque aquí no vuelves a entrar. Hemos publicado tu esquela en el periódico, tú ya no eres miembro de esta familia. Pero no hizo eso. Corrió él, lo abrazó y lo besó, y con todas esas cosas que le entregó, lo estaba restaurando en el seno de la familia. Ahora, vemos al hijo menor. Lo primero que le ocurre es que él vuelve en sí. Pero volver en sí no es suficiente. O sea, él está ahí en medio de los cerdos, en la peor condición que se había visto jamás, en donde nunca había pensado verse, está ahí, y él dice, en casa de mi padre hay jornaleros que tienen sueldo y tienen comida todos los días. Pero no es suficiente con pensar en algo, hay que hacer algo. Entonces él pasa del lamento al arrepentimiento. Y esto es importante que lo entiendas. Lamentarse no es arrepentirse. Lamentarse es cuando yo pienso, uy, lo he hecho mal. Uy, metí la pata. No debía haber hecho esto. Yo no debía haber pedido la herencia de mi padre. Yo no debía haber insultado a mi hermano. Yo no debía haber hecho esto. Yo no debía haber ofendido a mi familia. No debía, ¿sí? Y hay gente que se queda en el lamento, pero el lamento no arregla las cosas. El lamento solo nos hace hundirnos más. En el fondo solo nos hace hundirnos más. Este joven tuvo que pasar del lamento al arrepentimiento. Y entonces lo siguiente que pensó fue, voy a volver a mi casa y voy a pedir perdón. Solamente hay arrepentimiento si hay perdón. O lo pido o lo concedo, pero tiene que haber perdón. Cuando regresa entonces a casa del padre, él prepara un discurso. Voy a ir a casa de mi padre, le voy a decir que he pecado y le voy a decir que yo ya no soy digno de ser llamado hijo. Que si me quiere recibir, me reciba como a un jornalero, no como a un hijo, sino como a un jornalero. Yo puedo entender que mi padre no me quiera recibir, entonces le voy a decir que me reciba como a un jornalero, no como a un hijo. Y él va con eso en mente. Él regresa, está dispuesto a pedir perdón, pero él no conoce el amor verdadero. Porque en el amor verdadero tú no puedes pensar que Dios te anula como hijo. Y quiero decirte una cosa, hay gente en la iglesia que siente que es siervo de Dios, pero no sienten que son hijos de Dios. Y cuando digo sienten no me refiero porque, lo tengo que sentir aquí en mi corazoncito como en una telenovela, no. Que no experimentan, no saben, no tienen el testimonio del Espíritu Santo de que son hijos y se vuelcan mucho en ser siervos de Dios. Pero mira, si los que somos padres podemos entender esto más fácilmente, no necesitamos ver a nuestros hijos que tengan la cama bien hecha, la ropa recogida, las zapatillas en su sitio, los libros ordenados, los deberes hechos, para que nos demuestren que son hijos, ¿verdad? Es más, tú puedes tener un hijo que es un desastre, pero es tu hijo y tú lo amas y tú lo quieres. Y puede que te traiga 7 suspensos de 6 asignaturas que tiene, pero tú lo amas porque es tu hijo. Y puede que te saque de tus casillas a veces, pero tú lo amas. No te hace falta que traiga matrícula de honor en todo. No te hace falta que tenga la habitación más ordenada de toda la casa. Tú lo vas a amar. No es mejor hijo porque cumpla todas sus obligaciones perfectamente. Es hijo simplemente. Es más, la palabra de Dios nos enseña que los miembros del cuerpo que son más deshonrosos son como los que les cubrimos más. Y eso pasa en una familia. Cuando hay alguien que necesita más ayuda, simplemente se le da. ¿Por qué? Porque es familia, porque es hijo. Y si necesita más apoyo, pues simplemente se lo damos.
Y eso le pasaba a este hijo menor. Él prepara un discurso victimista. Él piensa, he perdido mi lugar. Ya no puedo volver a casa y que todo sea como antes. Definitivamente el hijo menor no conocía el corazón del padre. No lo conocía. Y Jesús aquí nos está enseñando cómo podemos ser buenos hijos, no necesariamente que lo hagamos todo bien, pero sí que sepamos que somos hijos y cómo ser buenos padres, ayudando a la restauración de nuestros hijos. Ahora, es impresionante que, como hemos visto antes, el hijo menor vuelve a casa y cuando empieza su discurso el padre le corta. Ya viendo el padre por dónde iban los derroteros de ese discurso, viendo el padre que el hijo ya estaba, ay no, pues yo ya no merezco nada en esta casa, yo si quieres dame las obras, si quieres ponme con los jornaleros. Viendo el padre por dónde iba y que se estaba equivocando el hijo, le dice, no, un momento, el mejor vestido, el mejor calzado, el becerro gordo, hagamos fiesta, el anillo, vamos a regocijarnos todos. Yo me imagino al hijo menor diciendo, jolín, si lo sé, vengo antes. Y no me gasto todo, porque con lo mal que lo he hecho, y ahora me reciben con fiesta. Ahora, en esta historia es sorprendente el hijo mayor, porque el hijo mayor era un buen hijo. El hijo mayor, él mismo dice, papá, yo toda la vida he estado en casa. Yo he cumplido mis responsabilidades, he trabajado como el que más, aquí estoy siempre, no desperdicio los bienes de la familia. Pero a mí, nunca me has dado un cabrito siquiera, no el becerro gordo, un cabrito cualquiera del rebaño para hacer una fiesta con mis hijos, con mis amigos. Y a mí esta es la persona que más me preocupa de esta historia. Porque hijos pródigos hemos visto y seguramente veremos más a lo largo de la historia, pero es difícil ver el pozo en el que estaba este hijo mayor. Sin haberse ido con los cerdos, sin haberse ido con prostitutas, este hijo estaba peor que el que se había ido. ¿Sabes por qué? Porque estaba en casa y no disfrutaba de nada de lo que había en la casa. Qué triste es eso, porque aquel no podía disfrutar porque se lo había pulido todo, en fiesta y en parranda. Pero este, teniéndolo todo, solo tenía que abrir el armario, la leche condensada. Voy al corral, me cojo una gallina. Voy para allá, y disfruta lo que tienes en casa. No lo hacía. Él pensaba que no se lo merecía. Él pensaba que eso era del Padre, pero no era de él. ¿Y cuántos hijos de Dios, cuánta gente en la iglesia podemos encontrar viviendo de esta manera? El problema de este hombre era la religiosidad. El hijo mayor estaba en un pozo de religiosidad. Fíjate que una de las cosas que a mí más me sorprendió de la reacción del hermano es que él pregunta, ¿qué es esto? O sea, él se está acercando a la casa, ve que hay una fiesta montada, seguramente hay músicos, habrá luces, velas, candelabros encendidos por ahí, están sonriendo todos, están abrazándose. Y él pregunta, ¿qué es esto? Este hombre no sabía identificar una fiesta. Este hombre no conocía lo que era una fiesta. Toda su vida vivía amargado, toda su vida vivía sin disfrutar de las cosas del Padre. Y esto es lo que a mí me preocupa. Mira, el hijo pródigo, sabiendo que era hijo, algún día iba a volver. Quizá magullado, arruinado, apaleado, pero iba a volver. Pero el hijo mayor, que nunca se fue de la casa, estaba viviendo en peores condiciones que el que se fue y lo malgastó todo, porque no disfrutaba. Si tú como padre te conformas a que tus hijos vengan a la iglesia, quiero que sepas que eso es religiosidad. Porque lo que a ti te tiene que preocupar es que en el corazón de tus hijos esté grabada la ley
y el amor de Dios. Eso es lo que a ti te tiene que preocupar. Mira, no es cuestión de que tú le enseñes a tu hijo a pedir por favor las cosas y a dar gracias. Eso es educación. Pero la educación se puede quedar solamente aquí. Pero que su corazón esté totalmente alejado de esos principios de respeto, de gratitud. Eso es lo que a ti te tiene que preocupar. Si yo le digo a mi hijo, ¿cómo se piden las cosas? Y mi hijo, como un lorito, como las muñecas esas de pilas, por favor. Pero por dentro está diciendo, este padre mío, qué pesado es, que me lo dé ya. ¿Entiendes? Es más importante que él entienda el principio. ¿Qué se dice, hijo? Gracias. Gracias, y te lo dice sin mirarte ni a la cara. Y es que tenemos un problema como padres que nos cuesta mucho ver que nuestros hijos están mal. Me sorprende la actitud del hijo mayor, pero me sorprende también que el padre no se diera cuenta de que su hijo mayor era un amargado, que no disfrutaba de la vida, que estaba en esa familia como si fuera un jornalero más y que no disfrutaba. Nunca hizo una fiesta. ¿Eso no le extrañó al padre? Era un padre que estaba despistado. Pero ¿sabes qué? Es que la mayoría de las veces los padres estamos despistados porque tenemos idolatrados a nuestros hijos. ¿Cómo nos cuesta ver que nuestros hijos tienen malas actitudes? Nos cuesta tanto. Cuando nuestros hijos eran pequeños, a veces nos saludaban. ¿Y sabes qué decíamos nosotros? Es que el niño está cansado, es que el niño tiene sueño, es que viene del colegio y ha tenido gimnasia, no ha echado la siesta y por eso ha puesto mala cara cuando le han ido a dar un beso. Y el niño, ¡eh! Y nosotros, que no veíamos esa mala actitud, la maquillábamos. Está cansado el niño es que tiene sueño. Me importa un pimiento si tiene sueño. El niño tiene que saludar. Y no solo tiene que saludar bien. Ay, no, pero pobrecito el niño. Es que le estamos obligando. Sí, claro que sí. Como en estos días que había un pastor que decía, es que mi madre me ayudó tanto de pequeño porque un día le dije, mamá, hoy no tengo ganas de ir a la iglesia. Y la madre le dijo, pues ¿sabes qué? Hoy vas a ir a la iglesia sin ganas. Pero vas a ir a la iglesia porque es lo que más te conviene. Y yo como padre o madre te voy a obligar a que vayas a la iglesia. Uy, no, pero eso, claro, si no soy la ministra de Educación dirá que somos unos dictadores. Que digan lo que quieran. Tú tienes que hacer de padre y de madre. Tu hijo no siempre sabe lo que necesita. Es que es pequeño. Esa cultura moderna de hay que dejar que los niños experimenten. Sí, pero es que los niños no saben lo que necesitan. No lo saben. No pretendamos ahora que los niños son adultos. Que no lo son. Que con 3 años, con 5 años, un niño no puede decir que se siente niña y que le vistan con falda. Es que eso es una ocurrencia que ha tenido el niño. No sabe lo que está diciendo. Pero si a veces no saben ni explicarte qué parte del cuerpo le duele con 5 años. ¿Cómo vas a saber si es una niña aunque tenga pene y testículos? ¿Cómo vas a ver eso? Es ridículo pensar eso. Pero hoy en día nos están inculcando que los niños hay que excusarles todo y hay que acompañarles en todas las ideas que tengan. Y no es verdad. No es verdad. Entonces los padres tenemos que orar. Señor, abre mis ojos para que yo pueda ver a mi hijo, no a un ídolo intocable frente al cual me tengo que doblegar todo el tiempo. No, mi hijo no es un ídolo, mi hijo es un hijo. Y como hijo necesita un padre y necesita una madre. Y si en mi hogar falta algo, Dios, me humillo ante ti
para que tú los suplas en mi hogar de forma sobrenatural, porque no hay otra manera, no la hay. Entonces, necesitamos ver las actitudes que están teniendo nuestros hijos. Y este padre no veía que su hijo mayor era un amargado. Es que lo era. Ese chico nunca hizo una fiesta en su casa, ¿no te parece raro? Dice, papá, nunca me diste un cabrito. Y el padre le dijo, pero pues, si están ahí, si son tuyos, ¿cómo que te lo tengo que dar yo? Es como si mi hijo me tiene que pedir permiso para coger la leche de la nevera y merendar. Papá, hoy no me has dado la merienda. ¿Cómo que no te he dado la merienda? Pero si tú sabes dónde está. Este hijo nunca hizo una fiesta. Y me llama la atención que el padre no se diera cuenta que eso era algo anómalo. Entonces, papás que estáis aquí, por favor, no os conforméis con que tu hijo venga a la iglesia. Tu hijo tiene que estar creciendo espiritualmente. Te debería de alarmar si tu hijo no tiene ganas de venir a la iglesia. Te debería de preocupar eso. Una circunstancia así te debería hacer doblegar las rodillas y empezar a llorar por tu hijo y ayunar por tu hijo. Eso te debería alarmar. Aunque saque 10 en el colegio o en la universidad, eso te debería de alarmar. Y deberías empezar a clamar a Dios. Si tu hijo nunca te pregunta, y hablo a padres que estáis aquí con vuestros hijos, si tu hijo nunca te pregunta, oye papá, esto de la Biblia no lo entiendo, oye mamá, explícame esto de los dones del Espíritu Santo, oye, esto de la segunda venida, si nunca te pregunta nada de la Biblia, que a lo mejor es porque no lee la Biblia, eso te debería de preocupar. Eso te debería de, ¿qué está pasando aquí? Aquí hay algo raro. Esto no es normal. No, pero mi hijo va a la iglesia. No, pero mi hijo va a jóvenes. No, es que no es suficiente. Es que tú tienes que estar observando, porque quiero que sepas que son los padres los que tienen que ver esas situaciones en sus hijos. Este hijo mayor es terrible, pero no conocía la gracia. No conocía la gracia. No disfrutaba, y vamos a ponerlo así, de la vida cristiana. Mira, hay gente, a mí se me hace muy pesado cuando tengo que hablar con gente que de lo único que saben hablar es de la Biblia. También se me hace un poco pesado, pero diría que menos, cuando tengo que hablar con gente que nunca quieren hablar de la Biblia. Pero me cuesta más, se me hace más espeso cuando tengo que hablar con gente que todo es Dios, todo es la Biblia, todo es la ley de Dios, los mandamientos, todo es relación, todo, como si hablar de fútbol, de política, de actualidad, como si eso fuera algo carnal, como si eso fuera algo que no es propio de los cristianos. Bueno, pero si es que estamos en el mundo, si es que nos gobiernan gente que no son creyentes. ¿Sabéis que el nuevo alcalde de Barcelona, el señor Collboni se llama, el nuevo alcalde de Barcelona, perdón, él en su campaña electoral, una de las cosas que promocionaba como algo importante para que fuera elegido alcalde de Barcelona es que él iba a ser el primer alcalde homosexual de Barcelona. Pues bueno, ya lo tenemos ahí. Esas cosas es necesario que tú las sepas también. Claro que es necesario. Entonces, la vida no es todo Biblia, no es todo iglesia, no es todo enseñanza ni predicación. La vida son muchas más cosas. Hay que aprender a disfrutar de la vida. Por eso a mí me encanta el campamento de vacaciones con propósito, porque es rompeesquemas total. Allí los fariseos no pueden entrar, como en el reino de los cielos. Allí no entran los fariseos, porque claro, eso de disfrazarse, eso de hacer una fiesta como si fuéramos niños, allí los adultos, eso para algunos es como, uy, esto es pura carnalidad, esto ya es como cuando Moisés bajó y encontró al pueblo allí con el becerro de oro. No, hay tiempo para todo.
Hay tiempo para todo y tenemos que aprender a disfrutar. Antes que servidor, eres hijo de Dios. Para los que servís en la iglesia, tu primer llamado no es servir, tu primer llamado es ser hijo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, tenga vida eterna, porque el que cree en Jesús se le da la potestad de ser llamado, no siervo. Y Jesús le dijo a sus discípulos, ya no llamaré siervos, sino amigos. Es que tenemos que entender que en la vida cristiana, antes del servicio, está la paternidad, está disfrutar. Simplemente disfrutar de lo que Dios me da, disfrutar de la vida cristiana. Claro que sí. Claro, yo entiendo que algunas personas no creyentes ven a los religiosos y dicen la vida del cristiano es muy aburrida. La vida del cristiano es que no pueden hacer nada. Bueno, no pueden hacer nada los religiosos. Los que hemos aprendido a disfrutar en santidad podemos hacer muchas cosas. Yo veo en esta historia, claro, el padre finalmente habla con el hermano mayor que no entiende cómo un hijo que ha desperdiciado los bienes ahora se haga una fiesta porque es restaurado en el hogar. No lo entiende. Y eso es llamativo, que no lo entendiera, que se enojara, que no quería entrar a participar de eso. Eso es muy llamativo. ¿Cómo no va a participar él de eso? Quiere decir que era un justiciero. Él le hubiera dicho a su hermano menor, ¿sabes qué? No vuelvas aquí, ya has perdido tu lugar en esta casa. Necesitamos despojarnos de ese vestido de fariseo que llevaba el hermano mayor, que le impedía disfrutar de las cosas que estaban en la casa del Padre. ¿Cuántas cosas hay en la casa del Padre? Mira, en la vida cristiana hay un montón de manjares que no los vas a encontrar en ninguna parte del mundo. Y por favor, grábate esto. El fruto del Espíritu Santo no lo vas a encontrar en ninguna actividad, plan, proyecto que esté desligado de Dios. El perdón, la identidad, la esperanza, todo, es que hay una cantidad de riquezas en Dios. En la posibilidad de restaurar. Finalmente el padre le dice al hermano mayor, hijo, era necesario, métete en esto porque esto es la voluntad de Dios, esto es lo que nos va a ayudar como familia. Mira, yo ya estoy contento, tu hermano ha vuelto a casa, ahora solo queda que tú te metas en esta misma dinámica. Y ahí entonces vemos un hogar restaurado. Un hogar que aparentemente al principio estaba arruinado, desintegrado, cada uno por su cuenta. El hijo menor se va, el mayor ni se inmuta, el padre rendido, pero vemos al final de la historia que cada uno empieza a entender que solo por medio del perdón, solo viviendo en la gracia de Dios, una vida puede ser completamente restaurada. Amén. Oramos y le damos gracias a Dios porque creo que tenemos mucho para aplicar a través de esta enseñanza. No podemos desechar ni uno de los versículos. Es más, quisiera que cuando llegues a casa tú leas esta parábola otra vez y vayas fijándote en todos esos detalles y quizá vayas poniendo personajes de tu familia por allí y vayas ubicando qué faltantes hubo, cuáles fueron esas malas decisiones como la del hijo menor de pedir su parte de la herencia y marcharse, cuáles fueron las consecuencias de esas malas decisiones. El hijo menor se arruinó, el hogar se desintegró totalmente, había disputas entre los hermanos y quizá has visto que no había por dónde empezar a solucionar los problemas de ese hogar. Pero hoy Dios nos está hablando que solo en Él, solo por medio del arrepentimiento, solo por medio de pedir perdón y de perdonar, nosotros vamos a poder experimentar que todo vuelve a ser restaurado. Ni los viajes, ni las propiedades, ni los títulos, ni montar una empresa,
ni montar 40 empresas, ni conocer 1000 personas, nada de todo eso te va a ayudar eficazmente en reconstruir lo que el pecado dañó en el hogar donde te formaste o en el hogar que tienes ahora o en el que vas a formar si eres joven y estás por formar un hogar. Solo en el Señor vas a poder vivir una restauración completa, absoluta. Ten toda la certeza, ten toda la seguridad, porque lo hemos visto muchas veces. Lo hemos visto aquí, pero conocemos testimonios. Hay testimonios en la iglesia de vidas restauradas, de hogares restaurados. Dios es un Dios que, mira, esta parábola del hijo pródigo se podía haber quedado en el versículo 17 y terminar allí. Un hijo se fue de su casa y todo se desmoronó y todo se vino abajo. El hijo nunca debió haberse ido, pero no, se fue. Y Dios es un Dios de oportunidades segundas. Dios es un Dios que brinda, y quizá lo que tú habías visto hasta ahora como un problema, ¿por qué tuvo que pasar esto en mi familia? Quizá hoy puedes empezar a verlo como el punto de partida para ver la restauración de Dios. Quizá ese hogar necesitó que la mamá desapareciera de la escena para que esos 3 hombres tuvieran una reconciliación entre sí y con Dios. Quizá. Por eso a veces, en lugar de lamentarnos por lo que nos ha tocado vivir, tenemos que empezar a poner nuestros ojos en Dios y decir: Señor, a pesar de todo, a pesar de que no lo entiendo, a pesar de que me siento mal, de que me duele, a pesar de mis errores, de los errores de otros, yo vengo a ti y yo me humillo. Y yo te pido que me ayudes a perdonar. Y te pido que me ayudes a pedir perdón en lo que me compete de mis errores.